Bueno, Egunon. Vamos a comenzar la Comisión Informativa de Asuntos Generales y Pleno. Tenemos en primer lugar invitación a los concejales y concejalas asistentes a que expliquen cualquier interés relevante que pudiera existir en relación con cualquiera de los asuntos incluidos en el orden del día. En segundo lugar, aprobación del acta de fecha 22 del 11 del 2016. ¿Alguna cuestión? Procedemos a votar la aprobación del acta. ¿Votos a favor de la misma? ¿Contra? ¿Abstenciones? Todos a favor. Le doy la palabra al secretario para que mencione a presentes y ausentes. Buenos días. Para dejar constancia en la grabación del videoacta de los concejales y concejalas asistentes a la sesión y, en consecuencia, también de quienes no están presentes. Se celebra la sesión bajo la presidencia del alcalde Carlos de Torica y la participación de José Ramón Gombau, Juan Carlos Abascal, Beatriz Gámez, José Luis Araujo, Miguel Ledesma, Iar Redondo, Jorge Sasola, Arritoquita Araitegui, Silvia Serrano, Fernando Lecumberri, Jesús Martín y Julen Domínguez. No asisten Paul Yarza, Miriam Arguinzoniz, Javier Lobato, Ollane Suárez. Gracias. Muchas gracias, José Antonio. Bien, pasamos al punto 3, que es presentación de la empresa Go For It de Adrián Noguera, al que le damos la bienvenida. Como sabéis, tenemos ocasión de conocer cada 2 semanas aproximadamente diferentes proyectos empresariales y tenemos el placer de escuchar a personas que se atreven a construir su proyecto de vida, su proyecto laboral y arriesgar en este mundo complicado, en un mundo tan cambiante como el que estamos viviendo desde el punto de vista tecnológico, industrial. Y en este caso, pues la verdad es que Adrián es uno de estos. Yo cuando le escuché por primera vez me costó entenderle, porque manejaba un lenguaje, nos hablaba de programas informáticos y de aprovechar programas viejos y mediante no sé qué mecanismos de programas nuevos, pues no sé si transformarlos pero me pareció que era un proyecto interesante porque parecía aportar valor a muchísimas empresas que venían trabajando con unos programas que probablemente habían quedado obsoletos comparativamente a las utilidades y potencia de otros, y eso sí me pareció entender. No sé si me equivoqué mucho, pero más o menos por ahí estamos. Me pareció relevante el proyecto porque en esa circunstancia creí que había muchísimas empresas que podían requerir sus servicios. Tuvimos ocasión de conocer su proyecto, invitado por Tecnalia, que nos trasladaron que teníamos una oportunidad o una decisión que tomar. Nos dijeron que si queríamos participar del capital social, cosa a la que dijimos que sí. Nos parecía que era una forma de apoyar un proyecto que en una fase inicial, naturalmente, pues lo que suele definir es que existe riesgo, porque claro, las certezas de cómo irá la cosa no las tiene ni siquiera el promotor, pero nos parecía que tenía interés, nos parecía que además, viniendo de un grupo de personas cualificadas como son el grupo Tecnalia, pues traía unas credenciales que le daba credibilidad al proyecto, y su propia presentación nos animó en definitiva a apuntarnos. Creo que hicimos una aportación de 50.000 o de 40.000, no sé, 50.000, que no sé lo que supondrá de porcentaje del total del capital, pero bueno. Pues está en torno al 5%. El 5%. Un poquito menos, del 5%. Bueno, y en definitiva dimos un impulso a un proyecto novedoso, muy arriesgado por tanto, lógicamente, y vamos, lo que sería terrible es que algún día viéramos incluso resultados económicos. No es exactamente el objetivo. Supongo que además en proyectos de empresa, si se producen resultados positivos, será para fortalecer el capital y posibilitar el crecimiento de la propia empresa. Pero bueno, encantado de tenerte aquí, Adrián, y de que nos cuentes ese proyecto y a ver si aprendemos todos un poco de vuestro recorrido y de vuestro ánimo y actitud para atreverse con el futuro, ¿no? O sea que nada, sin más, estamos aquí para escucharte y encantados. Vale, perfecto. Adrián, muchas gracias. Me voy a poner de pie porque soy muy de estar de pie. Muy bien. Lo único, yo he traído una presentación un poquito más comercial y contando un poco lo que hacemos. Igual no tanto pues las cuestiones, pues cómo está la empresa a nivel económico y tal, o de clientes, que si queréis también os lo cuento, porque digamos que no es ningún secreto y tampoco nos va mal. Entonces, bueno, esto para tranquilizar
al ayuntamiento que ha participado en el capital social, en efecto, a través de la Fundación Isarra. Bueno, pues voy rápidamente y me meto ya en el meollo. Nosotros nos dedicamos, Go4It Solutions, somos una empresa que nacimos de detectar una necesidad en los sistemas que en el mundo del software se llaman los sistemas legacy, sistemas legados. ¿Qué son los sistemas legacy? Son aplicaciones que se desarrollaron, imaginaos, hace 30 años, con la tecnología de hace 30 años, que evidentemente no es la misma que tenemos hoy, y que, pues claro, pues ha ido evolucionando, se ha tenido que ir adaptando a las necesidades del mercado. Pues imaginaos un Eroski, imaginaos un banco como puede ser BBK o Cuchabank ahora. Imaginaos qué tipo de evoluciones ha habido, ¿no? Desde los años 80 el tipo de productos que manejaban a pues 2015 que estamos cuando empezamos, ¿no? Imaginaos la trayectoria. Entonces, bueno, ya nos habéis hecho una pequeña presentación, pero por contaros un poquito más, somos spin-off de Tecnalia, que como sabéis es el centro de investigación, uno de los 5 más importantes de Europa, y venimos de un grupo que tenía una gran experiencia en el desarrollo de soluciones software para aumentar la productividad. Aumentar la productividad de forma genérica, pues temas de generación de código, autoconfiguración, todo lo que tiene que ver con la automatización de procesos repetitivos, ¿vale? Y una de las cosas en las que más hemos trabajado, en particular el equipo, que luego fuimos los promotores de Go4It Solutions, es el tema factorías de software. ¿Qué son las factorías de software? Lo explicaré un poco después, pero imaginaros el concepto de la fábrica, de la revolución industrial aplicada a la producción de software, las líneas de producto, que al final, cuando tenemos un producto que tiene distintas formas de ser presentado, en función de cuánto paga un cliente o en función de las necesidades, configuramos una serie de cosas y es lo que ofrecemos el producto final, ¿no? Es lo que se llama las líneas de producto y aplicadas al software, líneas de producto software. Y por último, en lo que es el análisis de código fuente antiguo. Nosotros lo que hacíamos era extraer información de pilas de código fuente antiguo y pues sacarles una serie de diagramas o información que facilitase la vida a las personas que trabajaban con esas aplicaciones antiguas. Así, en rápido. Y desde ahí, pues dijimos, bueno, pues tenemos un objetivo muy claro, ¿no? Vamos a especializarnos en el entorno de los sistemas legacy, porque es un entorno que tiene mucho mercado, pues se calcula que es superior a los 400.000 millones de euros a nivel mundial la inversión, y es algo que crece, ¿no? Porque la base de software que tenemos a nivel mundial pues va creciendo todos los años. Hay unos números por ahí, ¿no?, que hablan del 7, el 8% todos los años que hay más software. Pues imaginaos que la inversión en mantener el software antiguo pues va creciendo en el mismo ritmo. Y bueno, con todo este batiburrillo de tecnologías que conocíamos, desarrollamos 2 productos distintos. Por un lado, Go4It Alight, que es nuestra herramienta de análisis de código fuente. Os lo podéis imaginar como una especie de robot que se mete dentro del código y va sacando información que es relevante para posteriormente dibujar una serie de diagramas, o incluso es capaz de hacer una traducción automática de esa aplicación escrita en un lenguaje de los 70 a algo moderno que a día de hoy sea puntero. Eso es Go4It Alight, luego entro más en detalle. Y luego Go4It Fast, que es nuestra herramienta para, nosotros decimos, sistematización y reutilización de código. Esto, que es una palabra muy importante, en el fondo es aplicar el concepto de la revolución industrial. Ahora mismo no nos imaginaríamos a nadie poniendo las carrocerías de los coches como se hacía al principio, ¿no? Con unos operarios metiendo los tornillos a mano. No, hay una serie de robots que están adaptados a cada coche, ¿verdad?, que lo que hacen es facilitar, ¿no?, aumentar la productividad de esa línea de producción, quitando puestos de trabajo, pero bueno, eso es otra cosa. Podemos decir aumentar la productividad, ¿no? Aumentar la productividad no siempre tiene por qué ser, eso es. Bueno, no tiene por qué ser siempre quitar puestos de trabajo, puede ser generar más producción. Bueno, pues es el mismo concepto pero aplicado al software. Imaginaos que cuando programamos una aplicación hay muchas actividades que son muy repetitivas, como por ejemplo, ¿cómo hacemos el acceso a la base de datos? El acceso a la base de datos normalmente en cada casa se hace de una manera y en cada tecnología se hace de una manera. Entonces, bueno, pues nosotros lo que hacemos es capturamos ese de una manera, de alguna forma en base a unas plantillas y a una tecnología, y luego le decimos al cliente, bueno, ¿y cómo quieres que tus usuarios hagan uso de estas plantillas?, ¿no? Entonces desarrollamos toda la factoría y nos integramos con lo que ellos ya tengan. Sin más, ¿quiénes formamos parte del equipo? Pues el equipo promotor soy yo. Sin más, pues una persona que lleva mucho tiempo investigando, pues al final hace una serie de cosas. Y mi compañero Guillermo, que aunque a pesar de las pintas no es del ISIS, yo os lo garantizo, es un chico muy majo, ingeniero informático, experto en seguridad,
y que lleva trabajando conmigo en todos estos temas de legacy desde que entró en Tecnalia en 2012. Entonces, bueno, voy a entrar un poco más en detalle para que os imaginéis un poco más, desde el punto de vista del usuario, qué pinta tienen las herramientas. Si en algún momento decís, esto es un poco rollo, Adrián, me hacéis así y ya me cambio. La primera herramienta Go4It, esta es la que hace un poco el análisis del código fuente, ¿vale? Uno de los clientes a los que le enseñamos nos dijo esta frase y la ponemos aquí como claim, como una linterna en una cueva oscura. Porque para que os imaginéis el problema que a veces es meterse en una aplicación de estas antiguas. Entonces el funcionamiento es súper sencillo. El usuario simplemente dice, quiero que me analices todo este código, directamente lo sube a un servidor que nosotros tenemos y el servidor es el que hace todo el trabajo. Realmente el usuario lo único que hace es esperar, se tendrá que ir a por un café, porque a veces el proceso puede ser largo en función del tamaño de la aplicación, y cuando termina, pues lo que veis aquí, ¿no? Saca diferentes puntos de vista en forma gráfica de qué es lo que tiene internamente esa aplicación. Pues por ejemplo, saca diagramas de dependencias, saca diagrama de flujo que le permite seguir un poco al programador, un poco qué está sucediendo, qué está pasando en esta aplicación. Pero, pues sobre todo al final lo más importante es ver un poco dónde están las decisiones, ¿no? O los bucles, esto es lo que es más importante en temas de programación. Y en última instancia lo que somos capaces de hacer es hacer una traducción de código, que es este código escrito en COBOL. COBOL es un lenguaje de los 70, para que os hagáis una idea. ¿Cómo se traduce a Java, que es un lenguaje que se utiliza a día de hoy, ¿no? Creo que es el tercero más utilizado a día de hoy. Pues nosotros hacemos todo ese proceso, ¿vale? El análisis de dependencias, pues el usuario es capaz de ver, o sea, sube un montón de cosas que no sabe ni lo que hay. La propia herramienta dice, bueno, pues tienes todos estos programas que serían estas cajitas, te faltan todos estos programas que serían las cajitas rojas, y se llaman así, ¿no? O sea, con todas estas flechas serían llamadas. Esto, que parece el gran lío definitivo, esto es real. Digo, para que os hagáis una idea del tipo de problemas a los que nos enfrentamos. O sea, esto es algo que sale de una aplicación real. Cuando decimos el tema de análisis del flujo del programa, qué es lo que va haciendo el programa, nosotros lo que hacemos es sacar este tipo de diagramas que además son navegables, ¿no? O sea, tú haciendo doble clic en las cajitas azules son llamadas a otras partes del programa, entonces haciendo doble clic pues puedes ir navegando y al final pues te permite un poco saber un poco cuál es la complejidad del código. Sacamos informes también, informes sobre la calidad del código, informes también sobre cuánto me va a costar, por ejemplo, si lo quisiese migrar completamente a otra tecnología, informes sobre cuántas líneas de código son automáticamente traducibles, cuántas no se podrían traducir de forma automática, porque bueno, a veces entre las tecnologías antiguas y las modernas pues existen saltos tecnológicos que no se pueden directamente traducir y hay que hacer alguna serie de cosas, ¿no? Bueno, pues todo eso lo sacamos. Y luego pues hacemos el código. Claro, no sé, aquí me imagino que ninguno sois expertos o informático, o habéis sido informático en una vida anterior, pero para que os hagáis una idea, yo cuando llego... Bueno, pues cuando yo llego a esta transparencia, lo que pretendo es que, o sea, es un programa traducido de forma directa, ¿no? Entonces, veis que, bueno, no lo veis, pero yo os lo digo, lo que está a la izquierda es COBOL y lo que está a la derecha es Java y, bueno, pues se hace una traducción directa, ¿no? Nosotros, bueno, también permitimos al usuario pues, navegar por las variables. Al final las variables es donde se almacenan los datos del programa y es pues, normalmente la principal zona de conflicto cuando hay que cambiar algo de un programa es qué pasa si quito esta variable que parece que no se usa, ¿no? Pues bueno, con esto puedes saber exactamente si se usa o no se usa, cuántas veces y dónde aparece en el código fuente ese tipo de elemento. Bueno, sin más, un poco así de idea general de cómo funciona la herramienta. Ya, a nivel tecnológico nosotros trabajamos sobre Eclipse. Eclipse es un entorno de desarrollo que hizo IBM y después lo liberó. Liberar significa bueno, pues que ahora está disponible para todo el mundo, gratuitamente, para que todo el mundo construya sobre él y nosotros pues también construimos sobre él. Al final está súper extendido en la industria informática a nivel actual y además se puede ejecutar en cualquier plataforma. Nos da igual que la gente trabaje con Windows o con Linux o con Mac, nosotros trabajamos con todos ellos de forma indistinta. Y es una arquitectura modular. O sea, nuestra principal ventaja respecto a otros transformadores o analizadores que hay por ahí de la competencia es que nosotros hacemos una cosa que es lo que nosotros llamamos la conversión al lenguaje pivote. Nosotros traducimos nuestro código fuente a un lenguaje que nos hemos inventado, que sería un lenguaje independiente de la tecnología, ¿vale? O sea, somos capaces de representar
imaginaos el Esperanto, ¿vale? Entonces podríamos traducir cualquier cosa a Esperanto y de Esperanto a cualquier otra cosa. Nosotros hacemos eso mismo con un lenguaje que nosotros mismos nos hemos inventado. Eso nos permite hacer traducciones en lo que se dice, ¿no?, en estrella en vez de en maya. En vez de tener que traducir pues, de COBOL a Java y de COBOL a C y de COBOL, no sé qué, voy diciendo nombres, son todos nombres de lenguajes de programación, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es convertimos a nuestro lenguaje intermedio y luego todo lo que hayamos desarrollado después nos vale. Toda la generación de diagramas, toda la generación de código, todo eso lo podemos reutilizar. Un poco para que bueno, veamos, ¿no? Y además esto nos permite entrar en otros sectores, porque ahora mismo tenemos una oferta en un sector de que a priori no íbamos a entrar, pero que resulta que donde no se pueden hacer tan fácilmente herramientas o no hay tantas herramientas como puede ser el sector de los PLCs y del desarrollo de aplicaciones para el control de aerogeneradores y así, pues resulta que ahí hay un nicho de mercado donde nosotros también podríamos entrar. Es un nicho de mercado que estamos explorando a día de hoy, pero bueno. Y en números, pues bueno, Go4it le permite, según lo que hemos medido en proyectos que hemos realizado, a reducir hasta el 70% del tiempo de análisis que gastaría un programador. Claro, imaginaos que el tiempo de análisis para una aplicación pequeñita pues es poco, ¿no? Una aplicación, yo qué sé, una librería que me bajo de internet o yo qué sé, miro el código fuente y alguien que sepa, pues en un par de días puede tener más o menos ya una idea de qué pasa ahí. Pero imaginaros el core bancario de Kutxabank. Estamos hablando de varias decenas de millones de líneas de código. O sea, eso no... Claro, reducir el 70% ahí, pues claro, al final aquí lo que tenemos es, ¿no?, por volumen somos capaces de aumentar, o sea, de generar mucho ahorro. Al final, imaginaos que por línea de código viene a ser casi 10 céntimos de ahorro. Y pues, además, cuando tienes un ahorro así, lo que haces es reducir mucho las desviaciones en los proyectos. Cuando se hace un mantenimiento o una modernización de un sistema de estos antiguos, el principal riesgo es que donde dijiste que ibas a tardar 5, tardes 10. Claro, si tienes una información más fidedigna de qué es lo que tienes dentro, o sea, de realmente a qué problema te estás enfrentando, bueno, pues las desviaciones se reducen bastante, ¿no? Porque al final, pues bueno, la gente es muy profesional y te sabe decir más o menos cuánto va a tardar en hacer algo. Lo que no puede saber es cuánto va a tardar en hacer algo que no sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Bueno, pues eso es un poco las ventajas que sacamos. Y nuestra otra herramienta, que ya os la había presentado un poco como el tema de la revolución industrial, pues funciona casi de la misma manera. Imaginaos que yo quiero montar en Mercedes una nueva planta para un nuevo modelo. Lo primero que tendré que hacer es, junto con el equipo de diseño, junto con la gente técnica y responsables de lo que llamaríamos nosotros la oficina técnica, tenemos que definir qué es lo que va a hacer esa línea de producción. Entonces, en este caso, en el caso del software, tenemos que definir con los responsables de, normalmente suele ser arquitectura, sistemas, en cada empresa tiene un nombre, definimos qué es lo que queremos que nuestra herramienta les facilite. Entonces nos suelen decir, pues la gestión de errores, porque siempre lo hacemos igual, el acceso a base de datos, el acceso a los servicios web, lo que sea. Junto con ellos definimos dos cosas. Por un lado, las plantillas de generación, es decir, los robots que van a ir metiendo tornillos dentro del programa final, van a ir metiendo las líneas de código. Y por otro lado, el interfaz, que sería cómo es la pantalla del operario de esa factoría. Es decir, los programadores ahora, a partir de ahora, ¿cómo van a programar? Van a programar con una interfaz diferente que les va a permitir utilizar todos los elementos de esta factoría. Eso sería la fase inicial, el diseño. Y una vez que lo tenemos, luego lo que hacemos es directamente el despliegue. Entonces, a partir de ahora, los programadores aprenden a utilizar este nuevo lenguaje de programación realizado un poco ad hoc y, bueno, pues ya se integra un poco con todo lo que había antes. Pues en el caso de los bancos, que lo normal es que tengan un sistema mainframe con un ordenador enorme donde se sube todos los programas, pues nosotros lo que hacemos es nos integramos de manera que, bueno, pues para el programador no se haya dado cuenta de que ha dejado de programar de una manera, sino que ha programado de otra. Y simplemente vea las ventajas. Bueno, pues tenemos una fase de consultoría previa, que es lo que os contaba, donde al final definimos toda la factoría. No voy a volver a entrar porque al final hay un elemento. Nosotros cuando hacemos esta primera consultoría somos capaces de decirle al cliente cuál va a ser el porcentaje de aumento de productividad potencial que va a tener al final, ¿no?
Tenemos unas estimaciones en base a proyectos que hemos hecho en el pasado y le decimos, pues mira, con esto que tú nos das, potencialmente vas a tener un 30% de aumento de productividad, entonces esto recuperarías tu inversión en 2 años, 3 años, 5 años, no te merece la pena hacerlo, también se lo decimos. Entonces, bueno, pues eso, tenemos un lenguaje que se desarrolla a medida, nos integramos con los compiladores locales de manera que, bueno, pues para ellos no hay cambio, ¿no?, real. Y el resultado, bueno, pues a día de hoy nuestra principal instalación está en Banco Popular, 1000 programadores, imaginaos, utilizando esto, y pues tenemos una tasa de aumento de productividad del 60%, que es una barbaridad, supone un aumento de la productividad equivalente a 20.000 euros al año por cada persona que trabaja, es decir, si quisiéramos generar la misma productividad necesitaríamos, pues no sé, multiplicad, ¿no? Y el código resultante es de mayor calidad, esto también es una medida de ellos, han detectado que los errores de compilación se han reducido un 66%. Esto significa que los errores tontos que a veces los programadores cometemos, porque se nos olvida poner un punto, porque se nos olvida poner una S, porque se nos olvida quitar una coma, claro, el robot no se equivoca. Es lo mismo que decíamos de la línea de producción, ¿no? El robot no se equivoca al poner el tornillo, lo pone donde va. Si te has equivocado al poner el programa, pues equivocará el robot, pero si no, el robot va a piñón fijo. Pues lo mismo esto. Y el código, pues como siempre es igual, se parece mucho uno a otro y entonces pues genera un código más fácilmente mantenible. Significa que la próxima vez que alguien vaya a mirar esto dice, ah, claro, este código se ha generado con unas plantillas. Entonces ya sé que primero viene esto, luego viene esto, luego viene esto. Que si lo hubiese programado yo y lo programa mi compañero de ISIS, pues probablemente vemos los otros programas y dices, vaya, esto es diferente, ¿no? Y, a ver, a nivel técnico y tecnológico, no que tenía intención de entrar en mayor detalle, pero si me queréis hacer preguntas de lo que hacemos, no tengo ningún problema en contestaros. Ahora, pues ya que habéis hecho un poco la pregunta sobre qué tal vamos y tal, también os lo voy a hacer. Bueno, nosotros estamos en Isarra Center, tenemos ahí la sede social, aunque luego también tenemos una sede técnica en Tecnalia, porque tenemos un problema y es que trabajamos, como habéis, bueno, no sé si habéis visto en la presentación, igual no, pero lo he ido mencionando, trabajamos siempre con clientes bastante grandes. Estamos trabajando con Banco Popular, con Kutxabank, estamos trabajando también con EGIE, con clientes que son bastante grandes y que en general no permiten que cualquiera sea proveedor, ¿vale? Entonces, nosotros lo que utilizamos como mecanismo para entrar es, como Tecnalia ya es proveedor de prácticamente todos estos, porque ha trabajado con ellos en proyectos de I+D, ¿no? Entonces utilizamos a Tecnalia como contratador principal y nosotros vamos ahí. Bueno, exactamente. Al final es una forma de poder llegar al cliente, ¿no? Entonces, bueno, también pues ya que tenemos a día de hoy el 100% de los proyectos con Tecnalia, pues nos interesa tener una sede cercana. Y bueno, pues este año vamos a acabar el año con una contratación cercana a 200.000 euros, vamos a andar, 194 por ahí, con una producción de en torno a los 100.000, ¿vale? Y una cartera para el año que viene de otros 100.000, porque tenemos ya algo más de contratación, y tenemos también una cartera de oferta de otros 100.000 euros más en 2 proyectos con Eldu y con Gamesa. Entonces, pues bueno, estamos trabajando muchísimo, pero no nos va mal. No nos va mal. Ahora mismo somos 4 personas en el equipo, empezamos 2, contratamos a 2 personas en agosto y la previsión para 2017 es empezar el año con otra contratación de perfil más comercial y probablemente otra contratación de perfil también de programación más técnico. Y yo creo que por mi parte no tengo mucho más, pero vamos, que seguro que si me queréis hacer alguna pregunta. Pues estupendo, Adrián. Yo no sé si hay alguna pregunta por parte de los grupos políticos. No es fácil preguntar. Ah, sí, Ainhoa. Ainhoa es la periodista del Correo. Tiene también derecho a preguntar. Dices que hay un 60% más de la productividad. Un 60% más de la productividad que si se adquirieran sistemas nuevos. No lo sé, no entiendo esa mejora. No, es un 60 más de productividad que si estuvieses programando de la manera tradicional.
tú imagínate que programar de la manera tradicional, sobre todo en las tecnologías antiguas, te requiere escribir muchas palabras para hacer pocas cosas. Antes los lenguajes de programación era casi como escribir frases, ¿no? Entonces, de hecho, el COBOL, que es pues igual el más extendido con el que más trabajamos, pues las frases son, de hecho hay muchísimas palabras que se escriben si quieres o no, porque realmente no tienen mayor interés que simplemente pues, el que puedas entender, ¿no? Hay verbos y cosas así que se ponen que dices, ¿no? Entonces, con nuestra herramienta lo que tú haces es tardar mucho menos, o sea, las líneas son más cortas y hay mucha parte del código que no tienes que escribir. De ahí está el 60% de productividad. Por ejemplo, imagínate, si yo tuviese que escribir un programa de 1000 líneas, con la factoría que tiene el Banco Popular, más o menos estarían escribiendo 400. Las otras 600 las generaría la propia herramienta. Para que te hagas un poco una idea. Se entiende estupendamente el ejemplo que has puesto, Adrián, ¿eh? Si se consigue ahorrar la mitad del tiempo de la programación, pues fantástico. Bueno, no sé si hay alguna cuestión más. Pues agradecerte tu presentación. Nos hubiera gustado hacerte más preguntas, pero hay que entender también para hacerte preguntas de mayor detalle, ¿eh? Hombre, los elementos básicos sí que los hemos entendido, ¿eh? Al final... Yo espero que me hayáis entendido algo y que si detectáis que alguna empresa tiene este te problema, necesita... o en el ayuntamiento, de esta aplicación lleva 80 años y no hemos hecho nada con ella, pues que sepáis que... Te recomendaremos, sin duda, Adrián, y el técnico que lleva aquí los temas de informática, el ingeniero informático, en este momento probablemente te está viendo por streaming, que lo estábamos comentando, o sea que si puede comprar el producto lo hará encantado. Perfecto. ¿Eh? Perfecto. Yo creo que de hecho creo que es bueno explicar que cuando hicimos este proyecto dentro de la fundación para participar en la empresa, evidentemente lo que hicimos fue participaron Gorka, Sergio, Antonio, básicamente para poder deducir muchos de los elementos que está contando. Yo algunos los conozco, es decir, por ejemplo, el código fuente en estos mismos instantes yo me he encontrado peleándome con alguna empresa por un código fuente precisamente porque es un elemento que es básico porque lo que te permite es que tú puedas controlar tu base de datos, que no sea una empresa externa y en consecuencia tengas que depender de una empresa externa a la hora de tener que funcionar. Es decir, y cuando estás un poco metido en esta harina es cuando empiezas a comprender algunos de los elementos que son absolutamente esenciales. Yo antes no sabía ni lo que era un código fuente, pero ahora desgraciadamente sí sé perfectamente lo que es y sé un poquitín de lo que va, claro. Pero bueno, porque te toca, esto es al final... Es un elemento esencial, por ejemplo, en la base de datos que tenemos de la red neutra de fibra óptica, para nosotros era esencial tener ese código fuente para poder ser nosotros los que controlamos esa base de datos y a partir de esa base de datos poderla evolucionar en la medida que nosotros queramos. Adrián, muchísimas gracias. Casi has conseguido que te entendamos del todo, ¿eh? La siguiente vez que nos lo vuelvas a contar seguro que te entendemos mejor, ¿eh? Pues encantado de venir cuando me invitéis. Sí, y que os vaya bien la cuenta de explotación y que hayáis superado ese primer momento siempre difícil, ¿no? Del tirarte a la piscina y arrancar con un proyecto complicadísimo. Pero bueno, pues nada, muchas gracias. Gracias. Bien, continuamos con los siguientes puntos del orden del día. Que es propuesta de resolución sobre declaración institucional del Día del Euskera, presentada por el Partido Socialista. Cuando quieras, Bea. Egunon guztioi, buenos días a todas y a todos. Pasadan astean azaldu nuen bezala, abenduaren 3 larun bat honetan, Euskararen nazioarteko eguna da eta ohikoa denez gero udeletik adierazpen instituzionaleko proposamena bidali digu. Pasadan asteartean azaldu nuen gaur laburpen bat egingo du. Adierazpen honen bidez, gure buruari galdera bat egitera gonbidatzen digute, zer egin dezakenik Euskararen alde. Eta galdera bera, herritar guztiei eta gizarte eragilei egitea gonbidatu nahi ditugu, denok honen inguruan hausnarketa egin dezagun, guztion ekarpenak baliagarri eta onuragarri baitira Euskararen biziberritzerako eta guztion artean elkarbizitza sendotzeko. Como ya expliqué la semana pasada, este próximo sábado, el 3 de diciembre, se va a celebrar el Día Internacional del Euskera y como ya viene siendo habitual, Eudel nos envía una propuesta de declaración institucional. Este año nos invitan a hacernos una pregunta: ¿qué puedo hacer yo por el euskera? Y que esta misma pregunta se la hagamos a la ciudadanía y a los agentes sociales para que recapaciten y aporten un granito de arena para reforzar la revitalización del euskera. Eskerrik asko.
¿Alguna cuestión? Entonces, a votar la misma. ¿Votos a favor de la misma? ¿Todos a favor? Sí. José Antonio, ¿alguna cuestión? Sí, antes de terminar, para dejar constancia simplemente de que a las 9:40 se ha incorporado Javier Lobato, por lo tanto, constará como en la relación de asistentes, y en la parte del punto 2, en la votación del acta, dado que en el momento de producirse la misma no estaba presente, en aplicación de la normativa vigente, pues aparecerás en el acta como abstención. Gracias. Bien, paramos los minutos mínimos posibles para poder cambiar y pasar al acta de la Comisión Especial de Cuentas de Hacienda, que seguidamente vamos a tener. O sea que paramos unos minutitos.